nunca hemos recibido ninguna indicación, ni de la CNMV, ni del Banco de España, ni de la Xunta de Galicia. No me siento culpable en tanto en cuanto en la etapa que fui director en este sentido de las preferentes. Respecto ás indemnizacións, lle direi, les digo a todos ustedes, que a min parecenme excesivas. Acertar a quiniela o lunes é moi fácil. Acertarla o domingo, antes de que se xoguen os partidos, é difícil. Día histórico en el Parlamento de Galicia. 4 de las personas que durante décadas rigieron los destinos financieros de nuestro país comparecieron hoy en la Cámara Legislativa gallega para aclarar o intentar aclarar sus posibles responsabilidades en el fracaso de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia, la colocación masiva de participaciones preferentes y el cobro de indemnizaciones multimillonarias. Lo acaban de escuchar, son Julio Fernández Galloso, Mauro Varela, José Luis Méndez y José Luis Pego. Los 4 están hoy en estos momentos al margen de cualquier actividad financiera y del banco que nació de las cajas fusionadas y que pelea en estos momentos por garantizarse un futuro aquí en Galicia. A las 10 de la mañana empezaba a hablar el señor Galloso, en torno a las 8 de la tarde dejaba de hacerlo el señor Pego. En el medio, el punto de vista de 4 de las personas cuya trayectoria profesional ha quedado arrasada como consecuencia de la crisis económica y de su gestión, 4 personas que durante años nutrieron la médula del poder en Galicia y que hoy han tenido que dar explicaciones sobre su gestión. Y en el medio también la protesta pequeña y contenida de un limitado grupo de preferentistas que expresaron su malestar a las puertas del Parlamento gallego. Solo una reflexión: cuántas cosas han cambiado en este país en muy poco tiempo. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Sofía Vázquez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas José noches. Luis Barreiro, muy Hola, buenas noches. ¿qué tal? Manuel Lago, muy buenas noches. Os pido un titular periodístico, Miguel, de lo que hoy ha pasado en el Parlamento. Una decepción previsible. Sofía, Yo no tenía nada que ver. no tenías nada que ver. Ellos no tenían nada que ver. Roberto, Lo previsto. Nada que non se supiese. Manuel. Non sabemos nada que non superamos. Bueno, decíamos que la protesta de los afectados por las participaciones preferentes fue mucho más pequeña de lo que en principio cabía esperar. Un amplio despliegue policial que no fue necesario porque, como decíamos, apenas 30 personas se concentraban a la puerta del Parlamento gallego. Estos son delincuentes, que hay malos. Lume cabichería, lume cabichería, lume cabichería, lume así. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Bueno, parte de esos afectados, como les decía, que se concentraban en la puerta del Parlamento de Galicia para tratar de increpar a las 4 personas que hoy comparecían y que entraban en el Parlamento, como vemos, algunos de ellos en un taxi y otros en un coche particular. Una protesta, muy diminuta, y estamos viendo al grueso de los manifestantes. Sabemos que en las últimas horas, de una forma específica, José Luis Méndez había pedido que se garantizara que no iba a ser increpado en su entrada al Parlamento. Como decimos, una protesta muy pequeña, teniendo en cuenta la capacidad de movilización que en los últimos meses han tenido las plataformas de afectados por las participaciones preferentes. Hablamos de Julio Fernández Galloso, hablamos de Mauro Varela, hablamos de José Luis Méndez, de José Luis Pego. Esta es la ficha de los 4. Julio Fernández Galloso, expresidente de Caixa Nova y excopresidente de Nova Caixa Galicia. Percibe 650.000 euros al año por su plan de pensiones. Además, dispuso de 60.000 euros anuales en dietas mientras estuvo en la caja. Mauro Varela, expresidente de Caixa Galicia y excopresidente de Nova Caixa Galicia. No se llevó indemnización más allá de los 60.000 euros anuales en dietas que percibía como directivo de la caja. José Luis Méndez, exdirector general de Caixa Galicia. Se llevó 11,2 millones de euros en concepto de indemnización, pensión y seguro. José Luis Pego, exdirector general de Caixa Nova y exdirector general de Nova Caixa Galicia. Se marchó de la caja con 18,7 millones de euros entre el plan de pensiones y su indemnización por prejubilarse a los 54 años. Bueno, esta es la ficha de los 4 exdirectivos de las 2 cajas gallegas. Una de las cosas que se pretendía en esta comisión es que las 4 personas pidieran perdón por los daños que han podido causar a la sociedad gallega. Hubo respuestas diferentes en función del compareciente. Eu creo que o país merece unha disculpa, especialmente as persoas que están atrapadas nas preferentes. Somos culpables de errores muy importantes. Y la situación en la que estamos no se hubiera producido si se hubieran hecho algunas cosas
de una manera distinta a cómo se han hecho, ¿no? Hice unas declaraciones que non foron afortunadas ao día seguinte, ademais de pedir disculpas seriamente como las pido ahora aquí, novamente tamén, a todos esos afectados, ao día seguinte presentei a dimisión. Eu sei que non foi por mala intención que vostedes fixeron as cousas que fixeron, a expansión crediticia, a comercialización das preferentes, eu sei, non? Pero o certo é que pasou o que pasou e que están sufrindo moitas familias. Eu non entendo como lles pode costar tanto simplemente pedir disculpas, aínda que só sexa porque non acertaron nas previsións económicas. Disculpas. Evidentemente que sí. Porque, mire, en la vida se hacen... Y en 30 años de trabajo se hacen cosas acertadas y cosas no acertadas. Pero si en las no acertadas esto no hay mala intención, pues se puede pedir disculpas, lógicamente, en este caso. Quero pedir públicamente disculpas ante toda a sociedade galega por todos os erros que hayamos podido cometer pois no proceso de xestión das caixas a nivel individual ou da caixa fusionada dende a perspectiva de que nunca foron erros conscientes. Roberto, ¿era necesario y oportuno que pidieran perdón? Sí, claro, yo creo que sí. Bueno, yo creo que de alguna manera lo han hecho todos, ¿no? Todos han... de una forma más o menos contundente. Efectivamente, de una forma más o menos contundente, de una forma más o menos clara, todos han pedido disculpas. Sí, yo creo que sí, porque aún en el supuesto de que nos coloquemos en la hipótesis en la que se colocaba el señor Méndez, ¿no? Es decir, en la hipótesis de que uno cometa errores sin ninguna voluntad de que las cosas vayan mal, y porque suponer voluntad de que las cosas vayan mal, bueno, lo cierto es que hay personas que han sufrido las consecuencias directamente, como son los preferentistas, de la comercialización de un producto de alto riesgo, y hay una sociedad entera que ha sufrido las consecuencias de, diríamos, la desaparición de una entidad que tendría que haber sido muy potente, que tendría que haber prestado y seguir prestando servicios importantes al país y que, por tanto, no va a poder hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que la petición de disculpas era obligada, porque además se ha instalado ya en la opinión pública, y yo creo que se ha instalado con razón, claro, la idea de que se cometieron graves errores en la gestión de errores que, por otra parte, se cometieron aquí, en Holanda, pero eso no en Inglaterra, en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no se cometieran, también aquí se cometieron, claro. José Luis, ¿eran necesarios estos perdóns? Me voy a desmarcar, yo creo que no se puede hacer. Vamos a ver. Uno pide disculpas si reconoce culpa. Perdón, pide perdón si reconoce culpa. Si no reconoce culpa, ese es un principio, el perdón es un elemento moral. Sí. Y por tanto, uno para pedir un perdón en este sentido colectivo y decirle a la gente tal, primero tiene que haber dicho yo me llevé un dinero que no era mío, ¿verdad? Y a partir de ese momento el perdón tiene algún sentido, aunque cuando estamos en comisiones que evidentemente están haciendo una investigación de otro tipo y ya en los juzgados ya va implícito el asunto en la cuestión de que se te ponen las sentencias o no te las ponen. El término que han utilizado, que es, me parece que, no sé si alguno utilizó otro, pero lo que han utilizado es el de disculpa, es más razonable. Pero el de la disculpa, evidentemente, también es menos potente y dice menos cosas. Lo que están diciendo es, yo no me he equivocado. Ellos lo que están diciendo, en el fondo, es una cuestión parecida a la que hizo Felipe II con la Armada Invencible, que él dijo, yo no mandé las naves contra los temporales. Y ellos lo que están diciendo es exactamente lo mismo. Es cierto que ha habido un gran desastre, que las tablas están en la playa, pero la culpa no es mía. La culpa es de un vendaval que vino, que era imprevisible, nadie avisó suficientemente de él, nos pilló a todos en las decisiones graves que se tomaron en el momento. Había un gran consenso social, político y tal, y una parte importante de lo que ahora es muy fácil de definir como error, no era tan fácil de definirlo como decía Pego el domingo, ¿verdad? Aunque Pego está poco informado porque ahora las quinielas son fáciles de cubrir el martes, porque hay partidos de lunes. Pero bueno, es esa parte. Y yo creo que es lógico que ellos no se apeen de esa posición, salvo que la Comisión de
de investigación llegase a establecer algunos hechos, etcétera, que nos diesen una versión distinta de las cosas. De momento solo estamos hablando de una gestión que fracasó, pero que se enmarca en un problema general al que afecta a las grandes empresas, que afecta a los grandes políticos, que afecta a todos los países y que, por tanto, a nosotros, evidentemente, nos llama muchísimo más la atención porque están aquí, porque para nuestra dimensión es una catástrofe extraordinariamente importante, pero yo creo que ellos no están todavía en ese punto del pedir perdón. Manuel? Eles non piden perdón porque non recoñecen o error. Tanto Méndez como Galloso dixeron que eles non se trabucaron. Méndez dixo que deixou a Caixa nun niquelao, diría Pachi, un estado perfecto, non? E que foi posterior. Pero sí se trabucaron, porque iso hai que decilo. Cando as caixas emitiron preferentes no ano 2009 e no ano 2010, eran conscientes de cal era a situación financiera das entidades e sabían que os preferentistas non iban a poder cobrar e emitiron e venderon ese produto financiero. Segundo, é certo que eles no ano 2003, 4, 5, 6 se toman decisións que conducen a ruína a estas entidades, decisións que son desvincularse do territorio, desvincularse da sociedade e dedicarse a financiar grandes proxectos empresariais fora do país. E é certo que iso se fai nunha oleada de neoliberalismo, de expansión, de crecimento fácil. Eles se confunden como moitos máis. Pero iso é o que teñan que recoñecer, que tomaron unha decisión errónea nun momento en que non o parecía, que utilizaron unas hipótesis falsas, compartidas pola Academia, polo FMI, pola OCDE, polo goberno, pero que esas decisións foron falsas. E o que toma unha decisión, e esa decisión se revela 5 anos máis tarde, que foi un profundo fracaso, ten que asumir que foi un erro. Sirve para algo ese perdón, Sofía? No, no sirve para nada. No sirve para nada porque, bueno, hay muchas... Una comisión de investigación lo único que deja en evidencia es la lucha política y que pueda haber entre los distintos grupos y los distintos intereses, pero en realidad ellos, todo lo que expongan allí, a no ser que esclarezca de cara a la opinión pública, no va a ir más allá. Eso se esclarece delante de un juzgado o con gestos o de algún tipo, ¿no? Entonces, bueno, hoy estás en el Parlamento y lo que te das cuenta es que los partidos políticos lo que intentan es excusarse, o sea, defender a través de preguntas sus propias opiniones y sus propias Está muy insistente Pedro Puy, ¿no? Insistió mucho en la necesidad de que pidieran perdón, sí, ¿no? Sí, porque hoy habría poca gente en la calle por lo que fuera. No lo entendemos muy bien porque tampoco había mucha gente, o sea, no había nadie. Porque él es el portavoz del grupo parlamentario del gobierno al que la gente le hace más atribución de responsabilidades. Yo he visto hoy por Santiago paseándome carteles contra esto, haciendo responsable al gobierno del PP de las preferentes. Lógicamente, claro, él es el que tiene que enfatizar más que la culpa no era de ellos, sino de las entidades. Bueno, puede ser, pero el caso es que no. No, porque lo vimos, o sea, parece aquí una parte de que la insistencia de Puy era constante. Aparte que yo estoy convencido que en el caso de Pedro Puy es sincero, o sea, que él está haciendo esa exigencia de petición de disculpas con toda sinceridad, no tengo ninguna duda. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Hombre, yo creo que si hacen falta disculpas, es cierto que no reconociendo previamente que te has equivocado es difícil pedir disculpas. Yo los he notado muy tibios a todos a la hora de hablar de estas cosas, pero sorprenden expresiones, por ejemplo, cuando se dice que en 30 años haces cosas buenas y cometes errores, pero que los errores no están hechos de mala fe. Bueno, hay que ver cuáles han sido las consecuencias de esos errores, porque al mismo tiempo nadie presume mala fe en un error, pero igual que tiene consecuencias, también tiene que tener responsabilidades. Y ahí estaban para asumir responsabilidades, no tanto para pedir perdón si no quieren, es un mal, digamos, mala educación no pedir perdón, pero sí están para asumir las responsabilidades de lo que han hecho, porque lo que han hecho tiene consecuencias. Bueno, no. Yo creo que si no partimos de un hecho, no es fácil de entender las comparecencias parlamentarias. Una buena parte de, miento, no lo he dicho bien, algunos directivos bancarios, algunos directivos de cajas están
como en el caso de Blesa, Sí. esto... En el caso de los 4 de hoy son 2, Julio Fernández Galloso y José Luis Pego, que están incursos en un proceso judicial. Incursos en procesos judiciales, por tanto, hay un elemento que condiciona toda la comparecencia. Y es que las personas que están compareciendo son conscientes de que de lo que digan allí puede eventualmente, dentro de un mes, dentro de un año, afectar a su defensa procesal en un juicio. Y por tanto, lógicamente, toda su actuación, es decir, si uno no tiene obligación de declarar contra sí mismo, esto ante un juzgado... En ningún otro sitio tampoco. Mucho menos ante una comisión parlamentaria. Es decir, que, lógicamente, eso condiciona, si no partimos de esa base no entendemos nada, lógicamente. En concreto, este asunto afectó de una forma particular a la parte que correspondía a la explicación del cobro de indemnizaciones millonarias, que es fundamentalmente la causa que está abierta en la Audiencia Nacional, como sabemos, y que afecta a las 2 personas que acabamos de decir. Bueno, las comparecencias, los 4 en realidad tuvieron 3 puntos de interés, 3 temas, digamos. Uno, la propia fusión, las condiciones en las que se produjo esa fusión, lo que decíamos, las indemnizaciones millonarias que cobraron, y por otra parte la venta de participaciones preferentes a ahorradores, reconocido ya por todo el mundo, un tipo de cliente que no era el destinatario natural de un producto híbrido con tanta complicación. Así que vamos a ir escuchando a cada uno de los 4 hablando de cada uno de estos asuntos. Empezamos por el proceso de fusión y empezamos por la persona que abrió el turno de comparecencias, Julio Fernández Galloso. En un periodo de tiempo de meses hay el decreto Guindos 1, el 2 y el 3. Cada uno de ellos es una bomba. A la vez que se exige un mínimo de capital desconocido que no hay en Europa, si le hacen eso a las cajas de la señora Merkel, yo creo que se quedan sin cajas. Resulta que en paralelo y a la vez y al mismo tiempo se exige el refuerzo de las provisiones. Consecuencia, el 90% de las cajas han desaparecido. Las cajas somos culpables de errores muy importantes y la situación en la que estamos no se hubiera producido si se hubieran hecho algunas cosas de una manera distinta a cómo se han hecho, ¿no? Diga usted quiénes eran las SIPs, esas con las que CaixaNova tenía conversaciones. Yo les he dado un dato y no puedo ir más allá de él porque hay un pacto de confidencialidad. Yo les dije, con las mejores cajas de España, excluida la Gigante. Por lo tanto, la respuesta está clarísima. Nosotros podíamos hacer el SIP con las mejores cajas de España, excluida la caja de pensiones. Y durante un año trabajamos esa posibilidad, discretamente y en silencio. Si soy autocrítico o no. Sí, a mí me gusta suscribir la frase de un famoso tratadista en temas de dirección de empresas que dice: los éxitos, los errores me los apunta todos a mí y los éxitos se los apunta usted todos a mis colaboradores. Los mimbres están puestos y yo personalmente lo que me preocupa, aparte de estar verdaderamente atormentado por el tema de que teníamos 2 cajas y ahora no tenemos ninguna, es el éxito de ese banco. He dedicado 60 años de mi vida a eso y me gustaría que el banco tuviera el éxito que se merece. Bueno, el señor Galloso insistió mucho en que la opción de CaixaNova no era la fusión con Caixa Galicia, sino establecer una fusión fría, que se llamó en su momento, con esas otras cajas, parece que es la de Liberbank y de Mare Nostrum, de una forma particular. ¿Trataba de decir el señor Galloso que fueron a la fusión forzados, sin que ellos quisieran? Sí, sí, sobre todo viendo las dificultades por las que atraviesa ahora la entidad financiera o las que atravesó principalmente hace, bueno, pues cuando vinieron las nuevas exigencias de capital, hay que reconstruir todo el proyecto, sí, él quería desvincularse desde un principio diciendo que si hubieran hecho lo que él había mandado y lo que él había diseñado, aquí quedaría una entidad. Lo que pasa es que se confunde. Él dice, ahora no hay 2 cajas. Había una frase que nosotros repetimos muchas veces en el periódico, una o ninguna. Ahora tenemos una. Si se hubiera seguido la estrategia del señor Galloso no tendríamos ninguna, porque
el peso que puede tener en un SIP, en un banco con sede social en Madrid. Y ellos insistían también mucho, íbamos a dar los créditos desde aquí. No. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Vamos a ver, es cierto, siempre lo fue porque a quien no digo que lo dijese en ruedas de prensa, pero se lo dijo a quien lo quería oír, que el señor Galloso no quería la fusión con Caixa Galicia. Y era partidario de una fusión fría que tenía negociada y al borde de la realización, en la que la Caixa Nova era pieza fundamental para esa fusión. También es cierto, no sé si lo dijo ahí, pero también es cierto que coincidía en que la fusión con Caixa Nova no era la salida adecuada el director general de Caixa Galicia. De tal manera que hay una afirmación absolutamente apodíctica, y es que ninguno de los dos era partidario de esta fusión. Esa fusión, además, llevó una cadencia muy rápida que solo puede explicarse por la entrada de la política en la determinación de la fusión, lo cual yo creo que es un error extraordinariamente grave y culpable de una parte fundamental de lo que ha pasado. Primero querían una fusión fría externa, es decir, fusionarse con cajas de fuera. Claro, pero y la posibilidad de que esa fusión fría, lo que dice Sofía, disolviera finalmente a la Caja del Sur también, claro. Y esto acabase ordenadamente, en vez de acabar atrapalladamente como está terminando, porque que alguien diga todavía que tenemos una caja que está absolutamente nacionalizada, se está troceando por cachos y se va a vender el año que viene porque no la quieren vender este año para dar la sensación de que lo han hecho, que han hecho todo lo que podían hacer. Está por ver. No está por ver. Entonces, la segunda cuestión es que pasaron a otra cosa, que era la función interna por absorción. Sí. Es decir, iba a haber una caja que iba a absorber a la otra. En este caso se invertía la expectativa de lo que había sido antes y era Caixa Nova la que iba a absorber a Caixa Galicia por indicación del Banco de España. Por alguna razón política se pasa a otra cosa totalmente distinta, que es la fusión interna, pero no por absorción, sino por fusión igualitaria para crear una entidad solvente, galega, non bancarizada, es decir, todo lo que luego no salió. Y finalmente eso acabó en un banco nacionalizado, propiedad del Estado del FROBI, con 10.000 millones de euros de recapitalización. Y por tanto, las razones por las cuales no se deja ir por la vía en que fueron las demás, porque vamos a ver, los demás ahora no tienen caja, pero tampoco tienen Cristo. Nosotros tenemos caja, tenemos una cosa ahí y tenemos un Cristo. Pero tenemos una cosa ahí, claro. A ver. Ni desde el momento uno, pero bueno. Quería decir ahí, lo que está insinuando la Sofía, había un plan diseñado para o conxunto de caixas. Caixa Galicia era a terceira pata de Bankia. Era Caja Madrid, CAM, Caixa Galicia. Aclara que cuando Bankia era una cosa poderosísima y fantástica. Cuando era Caja Madrid. Pero ahí era Caja Madrid. E esa era a terceira pata. Era a idea de construir unha caixa, se falaba con tres patas do Partido Popular, Galicia, Madrid e Valencia, e hoxe, Caixa Galicia, non teríamos a posibilidade de futuro que necega o banco. Teríamos a Caixa Galicia... Non teríamos unha posibilidade de futuro que hai nestes momentos. Estaría no proceso de liquidación de Bankia. E o de Galloso, a ver como salía. Eu quero decir unha cousa previa. É certo que a fusión é unha imposición. Claramente. Non a quería Galloso, non a quería Méndez. A fusión é unha imposición do Banco de España. O Banco de España decide nun momento determinado que en España non pode haber 44 caixas de aforros. Esa é a primeira decisión que toma. A segunda decisión que toma é que non debe de haber caixas de aforros. E se adica a aplicar o FROB, que se chama casualmente Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria, cando se aplica... Reestructuración. Ordenada bancaria, cando se aplica precisamente a caixas de aforro, porque será o objetivo bancarizar o proceso e acabar con modelo de caixas. Nese sentido, eu defendín sempre a fusión das caixas como unha medida defensiva. Unha vez que o FROB di que si necesitas reestructurarte, tes que fusionarte.
unha vez que se introducen modificacións nas cifras de capital que teñen que ter as entidades, e a única salida é con quen te fusionas, porque o debate non era si podías continuar xunto ou separado, o debate era con quen me fusiono, e eu creo que nese sentido a resposta eficiente era unha fusión, e aínda esta, digamos, a realidade demostra que esa vía era boa, fusionar aquí, porque se os dependéramos de Bankia, pues estaríamos mortos. Decía Roberto. No, iba a decir que, en todo caso, vamos a ver, esto, Sofía sabe mucho más como soy yo de economía que yo, además está en la información económica de todos los días y por tanto sometiéndome siempre a lo que, vamos a ver, el escenario en el que empieza todo el proceso, porque Manolo ha explicado una parte del proceso, ¿no? Con unas normas, unas reglas de juego que van cambiando a medida que el juego va avanzando, van cambiando. Estoy recordando programas aquí Salgado y después se acaba donde van cambiando las reglas de juego, es decir, las provisiones y todo va cambiando, ¿no? Pero no solo eso, es que en el momento en el que empieza el proceso de fusión, no se sabe cuál es la situación real de las cajas. No se sabe, ni de las de aquí ni de las de ninguna, porque acordaros que había un momento en el que la opción Caixa Galicia Bankia era una opción, en fin, fantástica, que parecía fantástica. Con un matiz solamente, hoy sí se sabe, porque ya hay datos oficiales del Banco de España, y se siguen interpretando. Sí, bueno. Se siguen interpretando. Pero quiero decir que en aquel momento no se sabía cuál era la situación. El problema no es solo que no se supiera cuál era la situación de Caixa Nova y Caixa Galicia. Probablemente porque la situación no era tan mala como la que fue tras el estallido de la crisis. Yo insisto en ese dato porque me parece muy importante. Es decir, que con todo eso se han cometido muchísimos errores de gestión, se han hecho... Claro, esto viene la ensurrada esta monumental y se lleva todo por delante. Sí. En ese momento el escenario era un escenario en el que no se sabía cuál era la situación de las cajas. Es más, primero se supo, antes de saber que la situación era generalizada, supimos que era muy mala aquí, pero lo de Bankia fue muy posterior. Pero es que en esencia, fue muy posterior. Simplemente para explicar, en esencia, cuando el Gobierno y el Banco de España deciden iniciar la reestructuración ordenada, se supone, la situación, porque hoy ya se conoce, la situación de las dos cajas gallegas en aquel momento eran unas necesidades de capital que ninguna de las dos podía afrontar por sí misma, ¿no? En el caso de la Caja del Sur, de Caixa Nova, eran cerca de 600, algo más de 600 millones de euros que necesitaba y no tenía, y que además no podía pedir porque nadie se los prestaba. Y en el caso de Caixa Galicia, cerca de 1.700 millones de euros. Y ocurrió lo que estaba relatando Manuel. El Gobierno lo que le dice a las cajas es: necesitáis cada una este dinero, no lo tenéis, no lo podéis pedir, y os lo tengo que dar yo. Y para darlo yo voy a poner condiciones. Las condiciones es: no quiero cajas, y habría que ver cómo se llega a esa conclusión de que las cajas son malas y nocivas para el sistema financiero español, porque yo no lo comparto, por ejemplo. Y segundo, no le voy a prestar dinero a ninguna caja que no se agrupe, y que no tenga socios. Por lo tanto, la opción era: ¿qué socio tengo? Y el final que dibuja Galloso a su opción, a su SIP, es un final que dibuja él, pero que no puede demostrar. Él hoy ha dicho en el Parlamento que de haber llevado adelante su opción de SIP, hoy seríamos el 25 o el 30% de Banco Mare Nostrum o de Liberbank. No sé cómo hace las cuentas, a mí no me sale. Quiero hacer una pregunta, vamos a ver. Vosotros hacéis una afirmación que luego os permite hacer un discurso muy fácil, que es que el Banco de España dijo: yo no quiero cajas. ¿Cuándo dijo eso? El Banco de España, cuando les pone desde el principio. Claro, un core capital del 10%. ¿Por qué Feijóo no se enteró de eso y nos estuvo contando durante tanto tiempo que iba a hacer una caja no bancarizada? No se enteró, no le dijo nada al Banco de España. No, pero ese discurso es previo. No, es posterior. Ese es previo, sí, claro. Y luego el discurso de la fusión es: una caja solvente, no bancarizada y gallega. Claro, pero ese discurso es previo, es previo. O sea, es previo mientras todavía se creía en el modelo de las cajas, claro. No. Cuando se hace ese discurso, ya estaban cayendo las cajas. Y nadie había dicho eso que dices tú: no quiero cajas. Es más, el conjunto de las fusiones frías se hace en una parte importante con la intención de mantener por lo menos
las cajas o sus ¿cómo se llaman estos? Sus fundaciones. Sus fundaciones como propietarias de ese asunto. Yo creo que sí, la senda estaba fijada. Claro, pero el momento claro, en el que se decide que exactamente, claro. Yo estoy siendo un ciudadano al que quien me contó la película y quien me presentó El paraíso terrenal no fueron ni Galloso ni José Luis Méndez. A mí me hablaron la consellera y el presidente. Pero pues ya llegaron tarde, ya llegaron tarde. La consellera y el presidente, cuando se metieron en el temita llegaron un poquito tarde. No, yo ya sé que llegaron tarde. Y aún más tarde llegó el decreto que le dijo la Caja: usted tiene que tener un 10% de capital, a no ser que se convierta en banco, y entonces lo dejo en menos. Pero como la gente no tenía dinero, se convirtieron todas en bancos. Pero a ver, todo entonces esto de que éramos nosotros los competentes y todo eso... El problema es que el gobierno central no sabía qué modelo financiero quiere para España y por eso tardó tantos años y aún no lo tiene completo. Llevamos desde el 2007 que estalló la crisis y estamos en el 2012 y aún no sabemos en dónde va a acabar. Pero no es que no lo sepa Galicia, es que no lo sabe nadie. Nadie sabe lo que va a pasar con Bankia. Es que hubo dos fases. Claro, hubo dos fases. Claro, dos, bueno, por decir un número. Diríamos la que se hablaba de reagruparla. Exactamente, con la atomización de las cajas y una fase segunda. Yo recuerdo haberlo debatido en esta misma mesa, en donde el gobierno decide, no es que vayamos a reducir el número de cajas, es que no queremos que haya cajas. ¿Por qué se crea Bankia, no? Claro, ¿por qué se crea Bankia? Claro. Agora en España non pode haber unha caixa. Una caja de ahorros. Non pode haberla. En estos momentos, después de la última... Pero eso es muy posterior. No, esto es reciente. Todavía cuando se hace la fusión de las cajas... Déjame un momento que incorporemos más argumentos de los comparecientes. Escuchábamos al señor Galloso hablando del proceso de fusión. Vamos a escuchar ahora lo que dijo, una parte de lo que dijo, lógicamente, Mauro Varela al respecto. Si houbo negociación con outras caixas para a fusión, ou para un SIP, non hubo ninguna negociación por parte de Caixa Galicia para eso. Non hubo ninguna. Se decía aquí, é que hai incluso notas de prensa. Bueno, notas de prensa pode haber as que se queiran, pero negociacións non ha habido ninguna. A única negociación que nos mantivemos foi a negociación da fusión con Caixa Nova. Esa foi a negociación que se mantivo. Y con conocimiento, naturalmente, del Banco de España, de la Xunta de Galicia y de todos los órganos que tenían que tener conocimiento de ello. Estábamos convencidos de que la fusión tenía que ser regional. Yo no conocí la auditoría de KPMG, conocí las nuestras. La de KPMG yo no la conocí. Sé, como todos ustedes, que ha habido una auditoría de KPMG porque la Xunta de Galicia quería cerciorarse también si esa fusión era factible ou non era factible. Pero eu non conocín a auditoría de KPMG. Bueno, el papel de las famosas auditorías, porque se habla de una, pero hubo muchísimas más. Esto es lo que decía Mauro Varela. Después, por la tarde, a primera hora de la tarde, era José Luis Méndez el que hablaba de esta forma del proceso de fusión. En ningún caso, en los 29 años que estuve en la Caja, negocié, acordé ningún tipo de acuerdo con instituciones financieras que no estuviese el Consejo de Administración enterado previamente. Por tanto, a espaldas del Consejo yo no he hecho nunca nada. Las cuentas, evidentemente, que reflejaban la realidad. Y bajo ningún concepto las cuentas han sido nada más que las reales, auditadas continuamente cada año por Pricewaterhouse o Arthur Andersen en su momento. Por tanto, yo lo que me decía el señor Sandín, ¿cómo es posible que ganando dinero haya 9.000 millones? No lo sé, tampoco lo sé yo. Bueno, una respuesta sorprendente, ¿no? Una cosa que me parece fundamental. Vamos a ver, Mauro Varela fue copresidente de las cajas fusionadas, sin haber visto la auditoría, nunca, la auditoría que dio paso a la fusión. Pero ¿de qué estamos hablando?
A ver, como podeis sostener en este momento que estamos ante un proceso que está dirigido desde una perspectiva financiera, cuando el copresidente del banco fusionado, de la caja fusionada, dice que no ha visto nunca la auditoría, que no existe, que avaló la gestión? De todas formas, esa auditoría no valía para nada, ¿eh? No, claro, eso ya lo sé yo, pero hombre. No valía para llevar a cabo la fusión. Las auditorías que valieron fueron las auditorías que hicieron cada una de las compañías auditoras de cada una de las cajas. En función de las cuales los dos directores generales dijeron que no. ¿Cómo no? Claro, los dos se oponían a la fusión. Que sí, y la que hicieron definitivamente, la auditoría que valió para la fusión, que la hizo Deloitte, que había dicho Deloitte al inicio del proceso que no lo veía, la llevaron al Banco de España, el Banco de España la aprobó y la aprobó Bruselas y se fusionaron. Si no, no se pueden fusionar. Que a primeira auditoría de KPMG non é unha auditoría. Eu non quero decir a palabresa porque está en inglés, unha ADD, é un caderno de ventas. Que eso non é unha auditoría, é unha análise estratégica donde existen moitas hipótesis e moita opinión. Non é unha auditoría. Déjame que completemos porque nos falta todavía unha voz sobre este asunto, que es la de José Luis Pego. Pensábamos que o SIP era unha alternativa moito máis viable que a alternativa da fusión e, polo tanto, pensábamos que ese SIP, con uns condicionantes de toma de decisións en materia de inversión e en materia de obra social, iba a preservar unha parte desa capacidade de axuda ao desenvolvemento económico e social de Galicia, frente a unha alternativa que pensábamos que non iba a ter esa viabilidade. Era o tema da galeguidade, no caso do SIP, tal, volve a ser unha cuestión de decir, bueno, eu non sei se ao final perderemos a galeguidade, oxalá que non, ou non a perderemos. E co SIP, volvo a decir, eu sigo vendo que subsisten caixas, que subsiste a súa obra social, que esas caixas poseen un banco, que en algúns casos efectivamente, as redes desas caixas se venderon, en outros non. E están en uns bancos, e o único que pasa é que son propietarios desos bancos. Bueno, como vemos, los dos representantes de CaixaNova tienen mucha insistencia en, yo no sé si insinuar, si vosotros veis así, que esta situación en la que nos encontramos es en parte consecuencia de que no se les hizo caso. Sí, de que se les obligó a fusionarse. Que se les obligó a hacer una cosa que ellos no querían hacer y que ellos ya creían que no iba a funcionar. No sé si lo veis de esta forma. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que se equivocan. O sea, estamos en una situación que no es la mejor, pero tenemos una entidad financiera que está al menos en el mercado y tú si quieres vas a contratar allí productos o no vas y compite con otras entidades financieras. Pero yo creo que esta comisión no se creó solamente para saber si NCG... No, se creó fundamentalmente por las indemnizaciones y por la situación en que quedaron las cajas en donde hubo que meter 9.000 millones de fondos públicos. Y nadie explica cómo unas cajas auditadas en el año 2009, en el año 2010, empiezan a necesitar dinero. Ahí, eso es lo que se echaba de menos hoy en la comisión, que alguien explicara, porque unas cajas que daban beneficios... Acabaron, el señor Méndez dijo que no sabía, que no sabía qué había pasado. Estou totalmente de acordo con Sofía. De feito, a comisión está trabucada porque, como ti ben dixeches, está investigando tres cuestións. Está falando de tres cuestións. A fusión, as preferentes e as indemnizacións. E falta o asunto central, o máis importante, e é que pasou para que ter entidades financeiras con 125 anos de historia acumulada, cunha situación financiera e patrimonial determinada, según as auditorías no ano 2009, de repente aparece un burato de 9.000, 10.000 millóns de euros. Eso é o que deberíamos de saber. En ese sentido, a resposta de Méndez é absurda. Cando o diputado do PSOE, creo que Santín, lle pregunta como é posible isto, el estaba agora no corte, di, xa me gustaría a mí sabelo. Esa é unha resposta intolerable. Eu creo que nese sentido a investigación teria que concentrarse nese tema. Decir, entre o 31 de decembro do ano 2009, os balances, e o 31 de decembro do ano 2012, os balances de 10.000 millóns de euros, que pasou aí? Cales son as operacións que justifican
que de repente apareza ese burato dos 9.000 millones de euros. No, yo dije ayer, no me dejará mentir esto Fernanda, aunque expresado probablemente con mucha más torpeza que lo acabas de hacer tú, exactamente eso. Es decir, que el objetivo fundamental de la comisión debería ser explicar cómo es posible que las entidades que estaban en una situación A aparezcan en una situación B muy poco tiempo después, esto que es mucho peor. ¿Qué ocurre? Que yo creo que para explicar eso es absolutamente absurdo convocar a las personas a las que se ha convocado. Es decir, hay que convocar a los técnicos que te lo pueden explicar. Es decir, esto no te lo puede explicar, entre otras razones, insisto, porque las personas a las que convoca son personas que legítimamente además están afectadas de parte y dicen, mire, esto yo no voy a decir nada que me pueda perjudicar y es legítimo absolutamente ante la eventualidad de un proceso mañana. A ver, José Luis Méndez sí podría. ¿Qué? Sí, José Luis Méndez no, pero quiero decir, si estaría en capacidad de explicar eso. No, pero claro, digo que no quiero decir que no tengan capacidad para hacerlo, quiero decir que no son las personas a las que hay que preguntar. Pero vamos a ver, yo creo que no son las personas, es una duda y puede alimentar una curiosidad el saber exactamente dónde estaba el dinero que finalmente se convirtió en activos absolutamente basura. Pero ¿cuál es el problema si lo sabemos? Se fueron a inversiones y se fueron a tipos de crédito que se convirtieron en basura con la burbuja inmobiliaria. En una proporción extraordinariamente más importante y mayor que la que se sucedió, porque se sucedió en todos los bancos, que la que sucedió en otros bancos. Hay que recordar que aquí hay cajas que previvieron perfectamente, que fueron capaces de pasar todos los saltos que dice Galloso que dio la normativa Guindos y la normativa de la anterior ministra, que fueron las cajas vascas y la Caja de Pensiones de Cataluña, y así sucesivamente, y por tanto, ¿aquí qué pasó? Pues que desde hace mucho tiempo las cajas se olvidaron de su solar y de su objetivo fundamental y se pusieron a hacer de bancos sin capital y sin dinero de particulares. Y finalmente lo que pasó es que se hizo una gestión absolutamente atrabiliaria que acabó en esto. ¿Cuál es la única disculpa que tienen frente a esto? Frente a esto tienen la disculpa de lo que en el fondo dijo José Luis Méndez. Yo estuve 29 años, él dijo 30, al frente de la Caja y he cometido muchos aciertos. Y los gallegos me admiraron como el gurú mundial de las finanzas. He dado enormes beneficios, he hecho crecer la Caja de una manera extraordinaria, he hecho varias sucesivas fusiones que fueron ordenando el sistema financiero gallego. He llegado a la conclusión de que los gallegos acabasen hablando, así como hablamos del emperador Carlos el Franco, llamándole Carlomagno, nosotros siempre le llamábamos la Caja Magna o la Gran Caja. Bueno, todo esto dice, esto es lo que yo hice. Y el vendaval que vino después no forma parte de mi currículum, forma parte del currículum de España. Pero estará en este momento preguntando qué es lo que pasó, pues pasó eso, que se convirtió en basura una parte importante. Aí, que tío diseches ben, No, claro. Como podíamos valorar a xestión de Méndez é se sabemos que lle prestou a un amigo seu que presidía Astro, a constructora valenciana, 1.000 millóns de euros. O que necesitamos saber é quen foi o que tomou a decisión para prestarlle a Fernando Martín 400 millóns de euros para que comprara os papelitos de Fadesa. Quen tomou esa decisión? Deixeme que apostille, eu creo que José Luis Méndez fixo unha boa xestión na Caixa de Galicia dos 29 anos durante 20. Efectivamente, Caixa de Galicia foi un gran instrumento financeiro dese momento deste país, hasta que se volveu tolo, hasta que caeu nesa voráxine da especulación e na participación das operacións financeiras, como ti ben dixeches, fora da terra. As caixas da Forlo eran entidades enormemente competitivas con o sistema financeiro por unha condición, porque todos os xubilados galegos, e os de Murcia e os de Andalucía, tiñan a súa libreta, os seus cartos, aforrados na caixa respectiva. E iso lle daba unha fortaleza financiera enorme. Cando esos cartos estaban invertidos en proxectos que o director da sucursal sabía quen lle pedía os cartos para comprar unha vivenda, para montar unha pequena empresa, unha mediana empresa, que sabía que esa familia ia devolver esos cartos, non había problema. E todo estoupou cando pensaron que falar galego, que reunirse en Santiago de Compostela, que todo eso era mediocre, que había que facer consellos de administración en París, viaxar a bolsa en Londres e ser multimillonarios. E aí
E aí que un proceso dos 29 anos de José Luis Méndez o fixo estupendamente ben, o digo con rotundidade durante 20, e se volveu tolo co resto do mundo durante 9. Lo que pasa que esas dos explicaciones que habéis dado me sirven de percha perfectamente para decir lo que quería decir, que es que efectivamente las cajas jugaron a ser bancos y se demostró que eso era un error y que además era nocivo. Y a pesar de eso se Y en ese momento cabían dos posibilidades: decirle a las cajas, sigan ustedes siendo cajas y corrijan lo que tengan que corregir. Y se hizo justamente lo contrario. Es lo decir, que hicieron los alemanes, por ejemplo. Porque ya no podían sanearse. ¿Qué es lo que hicieron los alemanes? Perdona, el saneamiento del sistema financiero se podría corregir igual con un sistema de cajas. Y porque además yo creo Alemania que, está empezando a hacer. Perdón por la interrupción, pero porque además yo creo que hay una convicción de fondo. En el fondo lo que está diciendo el Banco de España es: os habéis convertido en cajas, en bancos, siendo cajas. Por tanto, cuando yo ahora diga que va a haber bancos, lo único que voy a hacer es formalizar una situación que ya ha sucedido de hecho. Lo que pasa Lo segundo, yo creo que hay una convicción de que, puesto que jugábamos siempre entre dos cosas, la acción de un banco la pueden controlar dos cosas, que son el accionariado, que no tienen las cajas, o, perdón por lo que voy a decir, o la politización de la caja, es decir, que determinadas instituciones que representan teóricamente el interés de los ciudadanos tengan la capacidad de controlar la acción y la expansión de la caja. Y eso es lo que no se hizo. Pero cuando se llega a una situación en la que se criminaliza una cosa y se criminaliza la otra, y la resultante es que el director general se convierte en propietario absoluto de una caja sin tener ninguna acción, lo que dice el Banco de España es: eso no puede continuar. Y yo creo que esa es la... En honor a la verdad hay que decir que el Banco de España va diciendo cosas distintas durante una temporada muy larga, o sea que... Y contrarias, ¿eh? Pues por eso, en algunos casos contradictorias. Bueno, vamos a pensar que pudo haber surgido de otra manera, y es que los grandes bancos no tenían financiación después de estallar la burbuja y tenían que hacerse con un porcentaje de mercado que en ese momento tenían las cajas. Estalló la subprime en Estados Unidos, los grandes fondos de inversión sacaron las líneas de liquidez que tenían depositadas en países como los nuestros para tapar el agujero de allí, y los grandes bancos nacionales dejaron de encontrar liquidez barata en el mercado y dijeron: ¿cómo la podemos conseguir? Pues con el 45% de cuota de mercado o de el... No, el 45% era la de aquí, con el 50 y pico por ciento de cuota de mercado que tenían las cajas. Entonces yo creo que primero, ese es un punto fundamental, porque ahora dicen que no hay crédito, pero el sistema financiero está saneado. Todas menos la de aquí debe de estar, ¿no? Porque siempre ponemos verde a esta y al resto las ponemos fenomenal. Entonces, si está financiado todo el sistema financiero, ¿por qué no hay crédito? ¿Será por otras causas? ¿O es que hay otros tipos de bancos que bueno, pues van echando poquito a poco, empaquetando también sus pequeñas subprimes? A la explicación del modelo de por qué se renuncia a un modelo y se apuesta por otro, y quién gana con ese cambio de modelo. Sí, pero esa es una decisión política que toma el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ya está. O sea, que hay lugares como es Alemania donde las cajas están además en una situación económica complicada y donde sigue existiendo cajas. Sigue existiendo. Bueno, por lo tanto, es un modelo discutible. Hablaste tú, Manuel, de la historia vinculada a Galicia de las cajas, con esas fusiones que comentabas tú, que efectivamente fueron configurando el mapa financiero que concluyó con Caixa Galicia en la zona norte y con Caixa Nova en la zona sur, pero queremos que Marina Quedegato nos detallara un poco más esa historia más que centenaria de las cajas de ahorros. Cuéntanos, Marina. Pues Fernanda, exactamente con más de 100 años de historia, las cajas de ahorro gallegas han ido cambiando y fusionándose para adaptarse a los nuevos escenarios económicos. Todo empezó en 1876 con la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad en La Coruña. En tan solo 3 años, la caja ya estaba en condiciones de ayudar con 200 reales a las víctimas de un naufragio en Puerto do Son. Siguió con su labor social y financiero y en 1944 empezaron las absorciones. Se junta con la Caja de Ahorros de Lugo, formando así la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y Lugo, y sigue expandiéndose. En 1978, ya en la etapa democrática, se fusiona con la Caja de Ahorros de Ferrol y da lugar a Caixa Galicia. 2 años más tarde se integra también
también la Caja de Santiago y siguen porque Caja de Ahorros Provincial de Lugo también se junta a esta entidad y también se sigue uniendo cajas rurales de A Coruña y Pontevedra, Caja Rural de Orense y Caja Rural de León. En paralelo a todo esto, en 1880 el alcalde de Vigo, Manuel Bárcenas, impulsa la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo. En sus principios la caja remuneraba los intereses con un 4% anual y cobraba por sus préstamos un 6%. Medio siglo después, en 1830 aparece la Caja de Pontevedra y 3 años más tarde le corresponde el turno a la Caja de Orense. En el año 2000 es cuando se produce la fusión de las 3 cajas y surge así Caixa Nova. El último hito de esta fusión es la fusión de Caixa Nova con Caixa Galicia en el año 2010, que da lugar a Nova Caixa Galicia, entidad que dura tan solo un año y en septiembre del 2011 llega la nacionalización y nace así Nova Galicia Banco. Fernanda. Bueno, un papel fundamental, Roberto, el que han tenido las cajas en el último siglo de historia de Galicia. Yo creo que es absolutamente inexplicable el último siglo de historia de Galicia, inexplicable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social. Es decir, porque las cajas eran entidades sociales. Es muy curioso eso que dice que la primera, yo no lo sabía, esto que acaba de contar Marina, ¿no? Que la primera operación económica, no sé si la primera, pero en fin, una de las primeras operaciones económicas de la Caja de La Coruña es justamente el prestar un dinero a unas personas que habían tenido un naufragio, ¿no? Yo creo que realizan una función social que es la que realizan en otros lugares, las casas de risparmio en Italia, las cajas en Alemania, en Francia, en otros muchos lugares, ¿no? Y tienen un papel económico fundamental en el desarrollo del país. Es decir, no hay ninguna operación económica relevante, me corregirá Sofía, en los últimos 50 años en Galicia donde no estuvieran presentes las cajas. Es decir, que, y luego ese proceso de fusiones es un proceso, yo creo que absolutamente acertado y probablemente lo lógico y lo natural hubiera sido que estuviera acabado, que el buen fin de esa historia hubiera sido... Pedro Puy, en un momento de la intervención, tú estabas allí, Sofía, y lo recordarás, le planteo, creo que fue a Pego, ¿qué hubiera pasado si la fusión de las 2 cajas se hubiera iniciado mucho antes del vendaval? ¿No? Que le pensaba decir, a lo mejor si este proceso se hubiera cometido mucho antes, nos hubiéramos enfrentado a la crisis con una fortaleza que no teníamos. Déjame decir que posiblemente no se inició antes no por la racionalidad económica, sino por razones puramente políticas. Es decir, que probablemente es la confrontación norte-sur que se nota se manifiesta en otros ámbitos, lo que impide ese final lógico. La diferencia de tamaño hacía que uno de los socios fuese inicialmente reacio a una fusión. Era muy distinto. Lo distorsionó todo la tormenta. Claro, y probablemente la convicción de que no iba a pasar lo que pasó, lo que finalmente sucedió. Sobre eso hicieron, además, rompieron un acuerdo tácito previo, que era el de respetarse los territorios. Exactamente. Y que hizo duplicar toda la estructura en todo el conjunto de Galicia. Y luego plantaron una cosa que fue el eterno debate entre el norte y el sur, olvidando siempre el centro y haciendo que ninguna fusión fuese posible porque el reparto de la caja implicaba poner la pantalla en una ciudad y el teclado en otro. Y llamar por teléfono para decir, dalle tal, que aquí aparece un error. Competían, y de hecho, tú veías el mapa, o sea, tú ibas a una ciudad de Galicia en el año 2006 o 2005, y aparte de que el número de sucursales era una cosa que llamaba la atención, ¿no? Tú vas a cualquier otro lugar y estaban unas enfrente de las otras, en algunos sitios literalmente unas enfrente de las otras. Había una competencia sana, que era la competencia del negocio, que se puede entender como lógica, y una competencia insana, que fue esa duplicidad absoluta en la obra social, en la compra de inmuebles. Sí, en la compra de inmuebles, además, que fue pudriendo en fin, que ahora están como están, la mayor parte de ellos, algunos sin rematar, etcétera. Pero lo que yo quería decir es que esa gran lista, ¿no?, de cómo se han ido fusionando las cajas gallegas en torno a un territorio, y es cierto que diferenciado, explica también la disyuntiva que tiene cualquier presidente de la Xunta, y aquí ya no pongo color político, cuando el escenario es el que es y el FROP determina que hay que poner dinero y el dinero tiene condiciones y la condición es buscar socios. Cualquier responsable autonómico responsable, el primer intento que hace es que esa trayectoria no se pierda. De hecho, no lo hace solo el presidente de la Xunta, sino que hay que recordar que lo hace el presidente de la Xunta con el apoyo del bloque. Es decir, que esto todo inicialmente del PSOE también. Inicialmente del PSOE, y luego se descuelga de una manera, bueno, vamos a seguir hablando, que no se llega a explicar, ¿no? Vamos a seguir hablando de la comisión, porque hablábamos de esas explicaciones de cómo fue el proceso de fusión, pero también, y era uno de los objetivos fundamentales de esta comisión, se habló de indemnizaciones, de las famosas indemnizaciones millonarias que en su momento escandalizaron a toda España. Vamos a seguir el mismo orden que siguió hoy la comparecencia, empezando por Julio Fernández Galloso.
ese tema de las compensaciones a esos 4 directivos que se han prejubilado está siendo objeto, como saben, y yo estoy imputado no por haber percibido un euro, sino por ser presidente ser copresidente de la Caja. Se está analizando en la Audiencia Nacional, con pase por allí de testigos y de pruebas periciales, etcétera, y comprenderán que yo no puedo en esta reunión hacer frente a esas preguntas. No tengo ningún inconveniente en cuanto se clarifique esa cuestión, venir aquí en una sesión específica a hablar de eso. Pero en este momento mis abogados me dicen que no debo entrar en un terreno que está en manos de la Audiencia Nacional en estos momentos. Y dejar bien claro, y con eso termino, que en ningún momento yo he percibido un euro de indemnización al irme de la Caja, ni antes ni después. Nunca he percibido un euro. Bueno, nunca he percibido un euro, dijo el señor Galloso, y esto fue lo que dijo Mauro Varela. Non tuve nunca ninguna retribución especial, ninguna, de ningún tipo, por non ter, nin tuve unha tarxeta de Caixa Galicia. Nunca. A única retribución que he cobrado eu sempre foron dietas de asistencia, única e exclusivamente. En canto a indemnizacións, por lo que me respecta, olvídese usted de indemnizacións ou de calquera outra cosa. Nunca. Salín de aí como entrei. Me atrevería a decir que salín peor económicamente, porque deixei unha gran parte do meu traballo profesional. Se falamos de legalidade, eu sigo pensando, e non o penso solo, senón que hai informes, que as indemnizacións eran perfectamente legales. Eran perfectamente legales. Eu non podo entrar a discernir sobre moral e sobre ética. Hai que decir algo máis respecto ás indemnizacións. Lle direi, les digo a todos ustedes, que a min parecenme excesivas. E non entro no plano ético ni no plano moral. Pareceme excesivas, tendo en conta as circunstancias. Mauro Varela, que no cobró indemnizaciones. José Luis Méndez hablaba de esto por la tarde. En ningún caso el importe desembolsado respondía a una indemnización, sino todo lo contrario, renuncié expresamente a ella. Así se recoge literalmente en la liquidación de mi contrato. El objeto de estas indemnizaciones comunes, en contrato de dirección de las entidades financieras, es desagraviar al alto directivo si la entidad le aparta de un puesto de alta dirección. A mí nadie me apartó de la dirección de la Caja de Galicia, sino que fui yo quien decidió jubilarse, y por ello consideré que no se daban las circunstancias previstas en mi contrato para solicitar la indemnización, y por tanto que moralmente no sería aceptado reclamarla. Si Banco de España, en Consejería de Facenda, eran conocedores del contrato de la dirección, yo creo que sí. Y por otra parte, conocían todos los gastos de personal y por consiguiente yo creo que era un tema sobradamente conocido. De su indemnización también habló José Luis Pego, que vino a decir que la cobró porque se fue cuando no quería irse. E por que prescinden de min? Pois a mí simplemente se me din 48 horas antes efectivas da constitución do banco, se me din que os fondos de inversión americanos que van a entrar no capital do novo banco queren caras novas ao fronte da entidade. Por que as caixas de aforros teñen unha mala imaxe en fora, non teñen nada en contra da miña xestión, porque se consideran que non me conocen, e simplemente se decide nombrar en un plazo o mismo luns a un consexeiro delegado novo, e eu estou fora da entidade o luns prácticamente. Eu teño 48 horas para tomar unha decisión, comunico o tema dos contratos, e me din que os contratos están para cumplirse, se aproban polos órganos que se teñen que aprobar dentro da entidade, estaban dotados, se executan, eran conocidos polas autoridades que tiñan que conocelos
Por algunhas me consta que eran conocidos, por outras non sei o grado de coñecemento. Sei que algún tiñan, pero se non o coñeceron foi porque non quixeron velos, porque nunca hubo ningún afán de ocultación. Están elevados a público en notario, eu máis non podo decir, están elevados a público meu 2 veces en concreto. E me parece que o de outros directivos tamén. Bueno, Manuel, yo creo que si una persona nos está viendo se queda con la sensación de que aquí no cobró nadie por marcharse, eso en primer lugar. Y en segundo, me llama la atención la explicación que da Pego, diciendo algo así como que una especie de apartamiento estético por parte de los gestores del banco, porque no, bueno, no, como era gallego y venía de las cajas, que no estaba bien que se quedara allí, ¿no? Sí, eu creo que o primeiro hai que dar son as cifras que se saben, non? Méndez parece que cobrou 16 millóns de euros, sí, lo pusimos al que eso principio, veñen sendo en cartos 2.500 millóns de pesetas, e Pego parece que chegou aos 18 millóns de euros, que son 3.000 millóns de pesetas, non? Eu creo que no caso de Pego... E Galloso cobra 600.000 euros anuais concepto de pensión. Sí, e logo a pensión que lle pague a Seguridade Social, non? Porque Méndez fala que se xubilou, bueno, pues cando Roberto se xubile, lle pagará a Seguridade Social a súa pensión. Para eso a ver si chegamos. Para eso cotizou. E en ese sentido, claro, se a Pego despiden, é un traballador que leva 20 anos traballando nunha empresa, ten dereito a unha indemnización, pero a indemnización en España, que a queren baixar porque é insoportablemente alta, é de 45 días por ano de traballo cun tope de 3 anualidades e media. Por lo tanto, se Pego ganaba 100.000 ou 200.000 euros ao ano, tería unha indemnización de 600.000 euros, non de 18 millóns de euros, que iso é o que é inmoral. Eu creo que un traballador que é despedido da súa empresa ten dereito a recibir unha indemnización. O defendo para un traballador da construcción e para un directivo dunha entidade financiera, pero teñen que ser cas normas lóxicas, non? E esas cantidades son absolutamente escandalosas. Eu digo, ademais, frente ao que di Pego, foron aprobadas subrepticiamente o marxen do Consello de Administración, utilizando un comité de remuneracións que existen nas entidades no que non estaban representados todos os que están no Consello de Administración, sino que algo parcial, estaba Mauro Varela e 2 ou 3 persoas máis, e o Consello de Administración, nun acto de desación de súas responsabilidades, cun voto en contra, que non vou dicir cal é, sin saber cal era o acordo tomado nesa Comisión de Retribucións, o elevou a válido sin saber o que había dentro dese acordo. Por tanto, en todo caso, esa é unha responsabilidade do Consello de Administración. Absoluta. Se tú elevas a válido un acordo sin saber o que elevas a válido, en este momento es que repiten constantemente lo de lo mío es legal, hacen bien, es decir, deben hacerlo además. Insisto en lo que decía al principio. Exacto, pero es que en este momento conviene recordar que tan sospechosas son las cantidades, la forma en la que se aprueban y se pagan esas cantidades y el momento en el que se decide introducir esa modificación en los contratos, que la Audiencia Nacional tiene un proceso abierto contra varios de estas personas que hablaron aquí. Es decir, basta decir eso para saber que ellos hablan de legalidad, pero hay sospechas fundadas de que a lo mejor no están. Indicios de que a lo mejor no son tan legales. Sofía, ¿tú cómo lo ves? Suscribo todo lo que dice Miguel, pero me gustaría que pensáramos en otra cosa. Ellos tenían esas indemnizaciones no porque se las hubieran sacado de la manga, sino porque era lo que se pagaba en ese momento en el entorno. Entonces, la caja estaba... En el entorno en España. En el entorno en España. O sea, no en Estados Unidos, no en si Estados presidía Unidos. uno en España. O sea, quieres decir que otros directivos se fueron con indemnizaciones similares, como se ha publicado. Lo vemos todos los días, o sea, no es que a ellos de repente se les hubiera ocurrido, no sabemos lo que tendrá estipulado la Caixa en caso de que se vaya, ¿no? Pero no es que a ellos se les haya ocurrido decir, bueno, yo me voy a llevar 5.000 millones de pesetas. Es como, llamaban a la Valenciana y decían, oye, ¿tú con cuánto te vas a marchar? Dijo, yo más o menos también voy con lo mismo. Entonces, bueno, yo entiendo que esos eran los sueldos que se pagaban en ese momento y que tal y como fueron transcurriendo las cosas, llegan a ser pues unos sueldos hay que decir también, la normalización de un vicio no lo convierte en virtud. No, hay que decir también que hubo trabajadores de las cajas que se fueron con mucho dinero. Pero que se fueron con mucho dinero, estamos hablando de 700.000 euros por marcharse. Estamos hablando de esto, en las primeras prejubilaciones que se aplicaron. Yo creo que de todas las prejubilaciones que hubo en el sector bancario, hubo pocas protestas porque se iban a casa con muy buenos
Bueno, mucho de gente no especialmente cualificada que se marchó con 700.000 y con 800.000 euros. Sí, y entonces yo creo que ahí viene el problema. Bueno, pues que estamos juzgando en un contexto totalmente diferente de lo que se tomaron. Yo iba a decirlo, me lo ha sacado de la boca. Yo creo que, vamos a ver, si la historia hubiera acabado bien, todo el mundo estaría tan contento de que se hubieran llevado esas indemnizaciones. O sea, yo estoy absolutamente convencido de eso. Habría, no todo el mundo, es probable que alguna gente esto siguiera opinando, que las indemnizaciones eran excesivas, eran improcedentes. Pasa que cuando se tomaron esas decisiones ya la cosa no estaba bien, claro, y se toma con esas dudas que plantea Manuel por algún motivo. Pero lo que voy es a que aquí hay, diríamos, dos dimensiones del problema. Uno que es la dimensión de la legalidad, y la dimensión de la legalidad es una dimensión que es importante porque implica a mucha gente. O sea, la dimensión de la legalidad es importante porque yo no sabía el dato que tú acabas de dar ahora, de que esto se decide en un comité especial de retribuciones, que luego, pero en todo caso, el comité de retribuciones envía el documento y el acuerdo al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración lo da por bueno, pues esto allá la responsabilidad del Consejo de Administración. Esto así es como funciona, ¿no? Por tanto, hay un problema de legalidad que es probable que se acabe dilucidando ante los tribunales. En el caso de las personas que están implicadas, en el caso de otras caixas, es decir, de otras cajas, esto es una de las cuestiones. Y hay un segundo problema, que es el problema, diríamos, ético-moral, que no se puede juzgar al margen del contexto. O sea, el problema ético-moral hay que juzgarlo en el contexto. Tenemos derecho a introducirlo en el debate. Claro, tenemos derecho a introducirlo en el debate porque es que si no, no se entienden las cosas. Es decir, que el que uno se lleve una indemnización de 18 millones de euros, esto que es el caso de Pego, ¿no? Que es el que reconoce que él se lleva esa indemnización. Sí, porque lo echan cuando él no quiere irse. Porque él no se quiere marchar. Entonces, eso es una indemnización. Eso no es una jubilación, no es un blindaje, es sencillamente una indemnización. Por despido. Por despido. Indemnización con pensión, yo creo que en esa cantidad incluye la pensión. Va incluido todo. Bien, entonces, él reconoce esto y dice, bueno, esto es perfectamente legal. Bueno, pero el problema del juicio ético, del juicio moral, tiene que ver con la situación en la que se hace y no es... Todo tiene que ver con el momento en el que se adoptan las decisiones, el momento en el que estamos haciendo ahora los análisis y los juicios. Me faltas tú, pero vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad que me está urgiendo desde realización. Una cosa solamente, hay uno de los directivos que no compareció hoy, que es García de Paredes, me corregirá si me equivoco, que hizo la demanda de devolver esa indemnización, pero no se concretó finalmente. ¿Lo estoy diciendo bien? No se concretó, pero porque no le dejaron concretar. ¿Porque no le dejaron? Porque no le dejaron concretar. Esa es una diferencia. Empezaba el proceso, entonces le dijeron que no lo recogían, pero bueno, renunció a una primera parte que yo creo que es así, pero lo creo solo, porque fue en el momento de hacer... Y la otra que le dijo el banco que no, que se quedara con ella. Yo creo que más que el banco vino de parte del Banco de España, que le dijo al banco que no podía aceptarla de momento. Bueno, me falta, como decía... García Paredes non quiso implicarse nese proceso, non lle deixaron salir. Bueno, me falta con José Luis, como decía, pero pequeñísima pausa de publicidad y a la vuelta escuchamos a José Luis Barreiro y vamos a recordar también quién formaba parte de esos consejos de administración que en teoría representaban a casi toda la sociedad gallega. A la vuelta de publicidad.